Les damos la más cordial bienvenida desde Desarrollo Profesoral. Hoy originamos desde el campus Valledupar. Soy Cristina Gutiérrez, fisioterapeuta, coordinadora de Desarrollo Profesoral en este campus. Hoy ofreceremos un curso fundamental para todos nosotros como profesores de una competencia que definitivamente tenemos que desarrollar no solamente desde lo personal y profesional, en nuestro caso, como profesores y como profesionales de las diferentes disciplinas, sino también como formadores y desde esa tarea tan grande y esa responsabilidad tan grande que tenemos también de formar integralmente a los estudiantes que tenemos a cargo. Y lógicamente siguiendo los estándares y lineamientos de la Universidad de Santander, donde se promueve también la práctica de ese segundo idioma. Entonces, hoy la capacitación está titulada como Estrategias para incentivar el uso del inglés en el aula. Con esta propuesta, esperamos que nos permitan o nos genere la apropiación de muchas competencias esenciales para ese proceso de enseñanza-aprendizaje, enmarcado en la ruta formativa de competencia global e intercultural dentro de las 7 rutas propuestas en estos cursos de capacitación generados desde desarrollo profesoral. Para realizar esta capacitación y para el desarrollo de este espacio hemos invitado a la profesora Lady Hurtado, quien es licenciada en Lenguas Extranjeras de la Universidad del Valle. Actualmente desarrolla su trabajo profesoral con el convenio Verbits, con una amplia experiencia en docencia del inglés con fines específicos y diálogo de saberes. Pero antes quisiera dar el paso a nuestra coordinadora del Centro de Idiomas del Campus Valledupar, Lizeth Becerra, quien hará esa introducción inicial y pues nos dará también alguna información al final de la capacitación. Entonces, a las dos, bienvenidas, a todos ustedes, bienvenidos, gracias por su puntualidad y su interés. Esperamos su participación activa como siempre y yo estaré muy atenta a cualquier necesidad que se vaya presentando durante la transmisión. Bienvenidos entonces. Tiene la palabra nuestra coordinadora. Muy buenas tardes para todos, para todas. Un cordial saludo desde el campus Valledupar. La verdad, esperamos que esta capacitación para ustedes sea de su agrado. Sabemos que el inglés es un poquito como, digámoslo así, el terror para las clases, pero entonces vamos a darle la oportunidad a incluirlo. Vamos a abrirle un espacio en nuestras aulas, en nuestras temáticas, en lo que vamos haciendo día a día para formar a nuestros estudiantes en la universidad. Entonces, invitarlos a que abramos ese espacio, que nos demos la oportunidad también, no solamente porque tocó el inglés, sino abrirnos ese espacio para que nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, adquieran más fácil nuestra competencia, que es con ellos trabajarles fuertemente el inglés. Entonces, pues, bienvenidos, esperamos que pues cumplan las expectativas lo que traemos para ustedes el día de hoy. Entonces, bueno, los vamos a dejar con la profesora Lady para comenzar entonces nuestra temática. Quedamos atentos a todas las preguntas que ustedes tengan, inquietudes, y bueno, bienvenidos. Hola a todos, buenas tardes. Lizeth, muchísimas gracias por la introducción. Por ahí ya me presentaron, mi nombre es Lady Hurtado. Para mí es un gusto estar acá con ustedes. Espero que puedan escucharme bien, puedan verme bien. Y la idea es pues que podamos arrancar con este espacio. Entonces, permítanme, les voy a compartir mi pantalla para poder continuar con el proceso. Entonces, ¿todo bien con el audio? Sí, señora, perfecto. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, para mí es un gusto saludarlos.
Vamos a arrancar entonces con esta charla un poco de qué estrategias nos encontramos nosotros efectivas para fomentar el bilingüismo en la educación universitaria. Entonces, yo tengo muchas cosas que contarles para hoy, pero antes de hacerlo me gustaría conocer como un poco de quiénes están aquí presentes, cuáles son sus motivaciones y poder orientar un poco más la pertinencia de las cositas que les voy a estar comentando hacia cuáles son sus verdaderos intereses y propósitos. Entonces, por el chat yo les voy a compartir un link. Este link es de un acceso a Padlet. Ya se los envío. Listo, se los acabo de enviar al chat. Quienes por favor puedan ingresar. Por acá les voy a mostrar de qué se trata. La idea es que ustedes simplemente me escriban cuál es su nombre, materia o área del conocimiento ustedes están enfocados y en una escala del 1 al 10, qué tanto les gusta el inglés. Para quienes de pronto están conectados desde un computador y les quede más fácil, hay un código QR en la pantalla para que lo escaneen e ingresen desde el teléfono y solamente son como esas 3 piezas de información. Su nombre, área del conocimiento y qué tanto les gusta el inglés en una calificación de 1 al 10. Yo creo que esto es primordial antes de arrancar y no se preocupen en ser un poco honestos con su respuesta. Por ahí lo comentaba Lizeth, la verdad es que el inglés históricamente ha sido un tema difícil, ha sido un tema complejo para muchas personas. No es santo de nuestra devoción, entonces está perfecto que ustedes me digan, no, la verdad, Lady, un 1, un 2, no hay ningún problema. Entonces, por acá pueden ver el Padlet, quienes ya pueden ir entrando. No olviden calificar. ¿Ustedes qué tanto les gusta el inglés? Bien, muchas gracias. Por ahí estoy viendo algunas respuestas de Laura, instrumentación quirúrgica, un 5, califica su gusto por el inglés. Joana, epidemiología. Joana, no olvides decirme qué tanto te gusta el inglés. 10 de 10, espectacular. ¿Quién más está por ahí? Yori, Joana. Andrés, 10 de 10, te encanta. Anderson, 4 de 10. No te preocupes. Yo la verdad fui muy honesta con ustedes, por ahí les puse, mi nombre es Lady, bueno, yo me encargo de ser profe de inglés principalmente, pero yo sí voy a ser honesta. Del 1 al 10 yo calificaría mi gusto por el inglés como un 8, a pesar de que a esto me dedico y me encanta hacer lo que hago, tengo que ser muy honesta por ustedes, yo prefiero el español en muchos sentidos, es un idioma un poquito más rico para conversar, es finalmente mi lengua nativa, entonces es la forma en la que conecto mejor con mis emociones, entonces por eso les comentaba, no tengan miedo de decirme que de pronto no les gusta tanto como uno esperaría. Vamos a ver por acá, Ana Milena, con audiología dice que 7, Sandra, seña química, un 5, muy bien. Ingeniería petroquímica, 8 de 10, maravilloso. Bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por presentarse conmigo. Es un gusto tenerlos acá. Y nada, pues arranquemos entonces con esto. Permítanme un segundo por acá. Bueno, ahora que ya los conozco un poco, ya sé como cuáles son sus áreas del conocimiento y qué tanto se relacionan con el inglés, arranquemos con la charla. Sin duda, el bilingüismo es fundamental en nuestro desarrollo a nivel profesional y a nivel personal. Y lo que yo les traigo el día de hoy son unas estrategias, les traigo un poco de mi historia y cómo me ha funcionado trabajar el inglés fuera del contexto específico de simplemente aprenderlo por saber una segunda lengua y de pronto sembrar en ustedes ideas para que puedan llevar a sus aulas. Entonces, bueno. Ahora les voy a pedir, esta vez, que me contesten en el chat la siguiente pregunta. Solamente lo van a hacer en una palabra clave que ustedes consideren. ¿Cuál es la importancia de saber otros idiomas? Solamente una palabra y me lo escriben en el chat. Yo voy a estar revisando el chat. En una palabra, ¿cuál es la importancia para ustedes de saber otros idiomas? Desde su experiencia, los que han tenido la oportunidad de aprender inglés o incluso aprender muchos otros idiomas, de pronto francés, ¿qué piensan ustedes? Muy bien, comunicarse, oportunidades, por acá hablan de cultura, que es indispensable, relacionamiento, me gusta esa palabra, interculturalidad, está maravilloso
que hayan mencionado la interculturalidad. Muy bien, conocimiento, oportunidades. Como ven, hay algunas palabras que se repiten, hay como una visión general de lo que nosotros entendemos por qué beneficios trae el aprendizaje de una segunda lengua. Si yo tuvieras que responderles esta pregunta en 2 palabras, yo incluiría divulgación y acceso. Acceso, alarguémoslo un poco más para darles más contexto, acceso al conocimiento. Y ya veremos por qué. Entonces, permítame. Cuando hablamos de la importancia, están todas las palabras que ustedes ya me comentaron. Por supuesto, dominar más de un idioma a nivel profesional es súper apetecido. Entonces, cuando buscamos motivar a los estudiantes a que aprendan un segundo idioma, esa puede ser la motivación principal porque te abre las puertas a nivel profesional, tu cualificación, incluso el nivel salarial suele incrementar cuando en nuestra hoja de vida dice que hablamos muchos más idiomas, pero a nivel personal y de relacionamiento también nos brinda muchísimas más oportunidades. No solamente eso, la visión intercultural que nosotros acogemos del mundo cuando nos podemos comunicar con otras personas que tienen prácticas culturales diferentes, que se relacionan con su entorno y con las personas de maneras diferentes, eso abre un mundo de posibilidades. Entonces, no solamente se trata de hablar de la importancia, sino también hay un tema súper crucial cuando hablamos de beneficios del bilingüismo. Y estos beneficios no solamente deberían pensárselo para sus estudiantes, porque por supuesto son ustedes quienes van a empezar como a implementar y atraer una lengua extranjera a sus contextos de clase que normalmente no lo tendrían, sino también incluso ustedes qué beneficios encuentran en esta posibilidad. Aquí hay una filosofía de vida que yo le robo a mi papá, que muy seguramente cualquier otro colombiano conoce, y es el CBY. CBY, ¿cómo voy yo? Aunque suena oportunista, el CBY, el cómo voy yo, el qué gano yo, realmente es un indicador importante cuando yo voy a implementar como algo nuevo. Entonces, ¿cuáles son esos beneficios que me trae a mí saber un segundo idioma? Como les comentaba, la empleabilidad, fomentar la empatía cultural es un poco más abrir el panorama, entender que hay otras versiones, otras visiones del mundo y cómo me empiezo yo a relacionar con esa gente que quizá piensa un poco diferente a mí. La verdad es que los idiomas no solamente son una forma de comunicarse, es una forma de entender el mundo. Y esto lo vemos reflejado, mucho de la cultura se ve reflejado en la lengua, se ve reflejado en las expresiones que tenemos, en los dichos, en lo que queremos comunicar de nuestro día a día. Y en general, por ahí mucho hablaban del tema de la globalización. Estamos en un mundo realmente globalizado, conectado, y eso puede traer muchos beneficios en el sentido de que es más fácil yo conocer cómo se viven diferentes experiencias en otras partes del mundo. Entonces, bueno, continuamos por acá. La idea ahora es que les voy a presentar un video muy corto. Ustedes, permítanme un segundo, les voy a compartir el sonido. Y vamos a ver ahora, cuando hablamos de beneficios, qué ventajas trae también a nivel cognitivo tener cerebro bilingüe. Entonces, permítanme por acá. ¿Hablas español? Parlez-vous français? 你会说中文吗? If you answered sí, oui, or 会, and you're watching this in English, chances are you belong to the world's bilingual and multilingual majority. And besides having an easier time traveling or watching movies without subtitles, knowing 2 or more languages means that your brain may actually look and work differently than those of your monolingual friends. So, what does it really mean to know a language? Language ability is typically measured in 2 active parts, speaking and writing, and 2 passive parts, listening and reading. While a balanced bilingual has near equal abilities across the board in 2 languages, most bilinguals around the world know and use their languages in varying proportions. And depending on their situation and how they acquired each language, they can be classified into 3 general types. For example, let's take Gabriella, whose family immigrates to the US from Peru when she's 2 years old.
As a compound bilingual, Gabriella develops two linguistic codes simultaneously with a single set of concepts, learning both English and Spanish as she begins to process the world around her. Her teenage brother, on the other hand, might be a coordinate bilingual, working with two sets of concepts, learning English in school while continuing to speak Spanish at home and with friends. Finally, Gabriella's parents are likely to be subordinate bilinguals, who learn a secondary language by filtering it through their primary language. Because all types of bilingual people can become fully proficient in a language regardless of accent or pronunciation, the difference may not be apparent to a casual observer. But recent advances in brain imaging technology have given neurolinguists a glimpse into how specific aspects of language learning affect the bilingual brain. It's well known that the brain's left hemisphere is more dominant in analytical and logical processes, while the right hemisphere is more active in emotional and social ones. Though this is a matter of degree, not an absolute split. The fact that language involves both types of functions, while lateralization develops gradually with age, has led to the critical period hypothesis. According to this theory, children learn languages more easily because the plasticity of their developing brains lets them use both hemispheres in language acquisition, while in most adults, language is lateralized to one hemisphere, usually the left. If this is true, learning a language in childhood may give you a more holistic grasp of its social and emotional contexts. Conversely, recent research showed that people who learned a second language in adulthood exhibit less emotional bias and a more rational approach when confronting problems in the second language than in their native one. But regardless of when you acquire additional languages, being multilingual gives your brain some remarkable advantages. Some of these are even visible, such as higher density of the gray matter that contains most of Profesora Lady, se nos fue el audio. Hola, ¿me pueden escuchar a mí todavía? Sí, sí, perfecto. Ok, sí. Permíteme, lo retraso un poco. Hagamos una prueba. also help delay the onset of diseases like Alzheimer's and dementia by as much as 5. ¿Se escucha? Sí, volvió. Sí, gracias. Perfecto, gracias por avisarme. Pues permítanme continuar. Years. The idea of major cognitive benefits to bilingualism may seem intuitive now, but it would have surprised earlier experts. Before the 1960s, bilingualism was considered a handicap that slowed a child's development by forcing them to spend too much energy distinguishing between languages, a view based largely on flawed studies. And while a more recent study did show that reaction times and errors increase for some bilingual students in cross-language tests, it also showed that the effort and attention needed to switch between languages triggered more activity in, and potentially strengthened, the dorsolateral prefrontal cortex. This is the part of the brain that plays a large role in executive function, problem solving, switching between tasks, and focusing while filtering out irrelevant information. So, while bilingualism may not necessarily make you smarter, it does make your brain more healthy, complex, and actively engaged. And even if you didn't have the good fortune of learning a second language as a child, it's never too late to do yourself a favor and make the linguistic leap from hello to hola, bonjour, or ni haos, because when it comes to our brains, a little exercise can go a long way. Listo. Bueno, continuamos por acá. Creo que todavía me escuchan bien. Este video es como un ejemplo de manera muy resumida de la relación que muchos hemos tenido con el aprendizaje de una lengua extranjera.
Y eso sin duda va a motivar o va a percutir en lo que ahorita me comentaban, en de pronto que hayan algunas personas que su relación con la lengua extranjera la vean súper bien, 10 de 10, la vean un poco más baja, 4 de 10, pero eso simplemente se relaciona con nuestro contexto, con qué oportunidades tuvimos para aprender ese segundo idioma y finalmente ahora también cómo nos relacionamos. Si hay algo súper, súper crucial en el aprendizaje de una lengua extranjera, y yo diría que en general en el aprendizaje de cualquier habilidad, y es la motivación. Cuando nosotros estamos involucrados en un entorno que puede generar estrés, en donde nos sentamos poco presionados por, como que lo hacemos por obligación, entonces la motivación va a disminuir muchísimo. Y si nosotros lo hemos vivido como estudiantes de una lengua extranjera en su momento, sea en el colegio, sea en la universidad o incluso en estas instituciones privadas, pues podemos entender un poco cómo se pueden sentir los estudiantes, incluso algo reacios, quienes no tengan una relación tan amena con el inglés específicamente y empezar a sentir como que en sus otros espacios cotidianos, pues empieza como a llegar. Entonces, por eso la idea del espacio de hoy es que podamos hablar un poco de cuáles son esas estrategias que pueden hacer esta transición de una forma un poco más amable para que no se sienta como que el inglés está invadiendo estos espacios que ya eran cotidianos, sino todo lo contrario, precisamente que cuando empezamos a traer a nuestros espacios cercanos, a nuestra actualidad, a nuestra cotidianidad, algo que antes era tan lejano como el inglés, pues nuestra relación va a empezar a mejorar muchísimo porque ya no se va a sentir como ese extraño en la sala, sino que lo vamos a empezar a ver en nuestro contexto inmediato, en nuestras acciones como más frecuentes, en las clases a las que siempre voy, y eso es lo que va a permitir incluso que el aprendizaje se potencie. Créanme que el resto de los profes de inglés vamos a estar súper agradecidos de que esto suceda. Entonces, bueno, continuando un poco por acá, yo les estaba comentando ahorita cuando hablábamos de los beneficios del aprendizaje de una segunda lengua, sea el inglés, sea el francés, que habían dos palabras claves que para mí podían definir un poco, complementar un poco a las que ustedes me habían comentado por el chat, y esas eran divulgación y acceso al conocimiento. Y cuando pensamos de pronto con un poco más de atención hacia cuáles son esos beneficios generales del aprendizaje de una segunda lengua, pues vemos estas dos palabras en acción. El acceso al conocimiento yo creo que es en la que siempre pensamos, como que a veces de una forma un poco informal, es decir, no, pues si sé inglés, puedo ver las películas en idioma original, puedo escuchar música de artistas que son súper conocidos, puedo interactuar con personas en redes sociales que casi siempre se van a comunicar en inglés o incluso acceder a videojuegos que también vienen en inglés. Eso como desde el ocio, desde la cotidianidad. Si nos vamos, si nos centramos un poco en el ámbito académico, pues hablar de acceso al conocimiento es poder acceder a investigaciones, papers que vengan en inglés, que de momento no tengan ninguna traducción y que yo no necesite como esa transición o esperar a que el material esté en mi lengua nativa para poder entender y acceder a esa información de una manera un poco más rápida. Como que este es es un beneficio que se puede pensar de manera fácil, pero yo quisiera que se pregunten ahí, ustedes con ustedes, qué tanto piensan en la oportunidad de la divulgación al saber una lengua extranjera. Es decir, nosotros también tenemos muchísimo que compartir al mundo desde los procesos que hacemos internos en nuestras instituciones educativas, los proyectos que llevamos a cabo con los chicos, los talentos que empezamos a identificar en los estudiantes y cuánto de eso se comparte con el mundo y cuánto de eso, por qué no se comparte con el mundo. Y parte de eso es precisamente el saber una lengua extranjera. Entonces, por supuesto que acceder al conocimiento y a investigaciones importantes es algo que nos va a beneficiar a nivel académico un montón y a nivel personal cuando se los comentaba como desde el ocio y desde mis intereses personales, pero también ver el aprendizaje de una lengua extranjera como una posibilidad para divulgar eso que yo también sé, eso que he venido trabajando con mis estudiantes o en mis procesos, pues también le puede dar como una chispa de motivación para ustedes,
que son quienes pues, van a empezar como a dirigir estos espacios, pero también para los estudiantes, para que sientan que su voz es reconocida y que también tienen como un lugar súper importante dentro de todo el trabajo que hacen académico. Entonces, para que hablen un poco como de estas estrategias curriculares, entonces seguramente ustedes ya tienen algunos avances, lo han intentado de ciertas formas, pero la idea de aquí es que pues sea un espacio co-creado, que yo les traigo algunas ideas, pero ustedes seguramente también tienen otras maravillosas y que podamos dialogar a partir de eso. Entonces, cuando hablamos de estrategias curriculares, en espacios en donde el inglés no era pues el centro de atención, hablar de la inclusión de materiales bilingües es quizá la estrategia un poco más fácil que podamos empezar a traer, que no requiere puntualmente que yo tenga un nivel súper avanzado de inglés para empezar a vincular eso con mis estudiantes. Entonces, lo primero, antes de empezar a traer materiales a la clase, es un ejercicio similar al que hicimos iniciando esta charla, por supuesto, algo informal, y un ejercicio que yo sé que nosotros como docentes siempre estamos haciendo y es conocer a los estudiantes, conocer con quiénes estamos trabajando, con quiénes estamos hablando día a día para orientar la pertinencia de todo lo que yo llevo al aula, para conocer cuáles son sus propósitos, sus motivaciones. Entonces, en lengua extranjera, nosotros conocemos este concepto como materiales auténticos. Los materiales auténticos son básicamente materiales, por la redundancia, que no fueron pensados, no fueron diseñados ni creados para enseñar inglés propiamente, sino que son recursos que existen en la lengua meta, es decir, esa lengua que yo quiero aprender y yo tomo y traigo a un contexto de clase. Seguramente los han usado de manera inconsciente, pero estoy hablándoles de una película en lengua extranjera, si estamos hablando de un artículo de investigación, el artículo que haya sido publicado por un país de habla inglesa, estamos hablando incluso de folletos, libros, instrucciones, cualquier tipo de material, sea en audio o en audio, en video o escrito, que nos permita a nosotros indagar un poco en ese aprendizaje de lengua extranjera. Me parece que alguien había alzado la mano. Sí, profesora Lady, no, es que no veíamos correr otra diapositiva, no sé exactamente en cuál vas. No, sí, vamos en la de estrategias curriculares. ¿La pueden ver? Perfecto, gracias. Sí, estamos bien, gracias. Listo, perfecto. Entonces, ahí todavía lo están viendo, ¿verdad? Sí, perfecto, muchas gracias. Listo. Me emocioné hablando, pero ya vamos para allá. Entonces, bueno, por acá les hablaba de estrategias curriculares y de materiales auténticos. Ahora les voy a contar un poco de mi experiencia y de cómo pues he traído estas estrategias a espacios en donde la enseñanza del inglés no era lo principal. Y por acá les muestro un poco, les traje un poco de fotos. Entonces, Lizeth les contaba al inicio que parte de mi experiencia estaba vinculada con el aprendizaje de la enseñanza del inglés con fines específicos. Si no lo han escuchado, yo sé que el nombre de hecho dice mucho de lo que esto trata, pero básicamente es orientar el inglés hacia un contexto específico, un contexto que tenga un propósito comunicativo indispensable. Y mi experiencia parte de hecho con un grupo de avistadores de aves, son intérpretes ambientales y culturales de la Laguna de Sonso. La Laguna de Sonso queda por Buga. Quienes no la conocen, no han tenido la oportunidad de ir y de pronto tienen un viaje a Cali prontamente, los súper mega invito. Es un espacio maravilloso y la comunidad también. Entonces, ¿cómo funcionó esta experiencia? Básicamente, lo primero fue identificar la necesidad comunicativa, es decir, estas personas, ¿para qué iban a utilizar el inglés? Entonces, en este contexto puntual, los intérpretes necesitaban hacer recorridos de avistamiento de aves con los turistas que llegaban, que en su mayoría se comunicaban en inglés. Ahorita mencionábamos este tema de la globalización. Así la persona, su lengua nativa, no sea el inglés, de pronto habla francés, de pronto habla mandarín, cualquier otro idioma, lo más fácil va a ser que tome mano del inglés para comunicarse en este tipo de contextos. Entonces, ahí teníamos una necesidad muy puntual. ¿Para qué se van a comunicar? Una vez encontramos esa necesidad puntual, es mucho más fácil orientar el currículo y los temas
que se van a trabajar, porque pues ya tenemos una idea un poco más centrada, no estamos hablando como del macro, de lo general, no era enseñarles biología completamente, sino específicamente qué se hace en un recorrido de avistamiento de aves, se hablan de las características del ave, de sus comportamientos, se hablan de referencias físicas, de ubicación, como yo digo, que la ave está perchada en tal árbol y así. Y otra cosa que les puede ayudar un montón, que yo sé que esto implica trabajo extra para uno como profe, pero que también permite apropiarse del trabajo que está haciendo, es tomar mano de empezar a diseñar el propio material didáctico. Yo les contaba ahorita de los materiales auténticos, son súper útiles, pero parte del trabajo que hay que hacer es también reconocer los estudiantes en qué nivel están. Y hay una dificultad con los materiales auténticos y es que generalmente una persona que no tenga un nivel muy avanzado de inglés, pues lo va a encontrar difícil de entender. Entonces, empezar a hacer estas estrategias de diseñar los propios recursos o adaptar los recursos que ya existan, pues va a ser algo que les va a ayudar un montón como en todo este proceso de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, esta experiencia que yo les traigo para compartir es para contarles un poco, digamos, desde un contexto real que ya sucedió, que se probó y se evaluó cómo funciona y principalmente, digamos que uno de los highlights, es decir, uno de los momentos más remarcables de toda la experiencia es notar cómo incrementó en los chicos la motivación por aprender un segundo idioma. En este caso estamos hablando de una comunidad rural que su relación con la lengua extranjera pues no era la mejor del mundo, pero cuando encontraron que había un propósito en el por qué estoy aprendiendo esto, por qué estoy viendo estos contenidos, pues la motivación que ellos tenían por aprender inglés, por quererse comunicar con personas extranjeras, incrementó un montón. Entonces, por acá les tengo otro código QR, ya les voy a enviar el link al chat para quienes de pronto no lo puedan escanear y les voy a hacer esta pregunta. La idea es que la consignen en un tablero virtual. Para poder, digamos, orientar un poco este ejemplo que yo les di del trabajo con la comunidad de Sonso y ahora centrarlo un poco más al contexto de cada profe que está conectado acá, la idea es que ustedes piensen y me respondan por ahí cuál es el tema que a sus estudiantes más les interesa de sus cursos. Entonces, permítanme les voy a enviar el enlace directamente al chat para que ustedes puedan entrar y me puedan contestar por ahí. Ahí se las envié. Nuevamente les muestro por acá. Se va a ver de esta manera cuando ustedes puedan ingresar el enlace y en la columna de la izquierda donde dice ABC texto, le dan clic ahí y les va a permitir escribir. Entonces, me cuentan si pudieron entrar, si hay alguna dificultad y vayan pensando esto. ¿Cuál es el tema que a sus estudiantes más les interesa de sus cursos? ¿En qué se pueden pensar ustedes? La idea es que sean temas que generalmente los que más nos llaman la atención son esos temas que nos conectan un poco con la realidad, con cosas que están sucediendo. Entonces son cosas cercanas, relacionadas con el presente. Recuerden darle en la columna de la izquierda clic en donde dice texto y ahí les va a permitir escribir normal. Perfecto. Laboratorios. Perfecto, muchísimas gracias. Traten de no dar clic encima de pronto alguien que ya esté escribiendo para no tapar como las respuestas. Pueden dar clic en cualquier parte del tablero que ven en pantalla. Bien. ¿Qué más? ¿Qué temas les interesa a sus estudiantes de sus cursos? Realmente son temas actuales o en donde ellos puedan vivir experiencias reales o que despierte su interés incluso por motivaciones que ellos ya tengan personales, pero uno siempre identifica cuando los chicos están como súper conectados con nosotros. Miremos por acá qué respuestas hay. Les voy a dar unos minuticos para que vayan pensando, vayan escribiendo sus respuestas. Buscar artículos. Y más adelante se evalúa si entendieron, si conocen, tienen que doblar. Y lo vemos. Karen, creo que me estás
hablando. No, ya saben, pueden consignar ahí en el tablero. Yo voy viendo sus respuestas. Bien. Poder adquirir vocabulario en lectura de casos clínicos en inglés, derivar funciones, laboratorios, preguntas en salud. ¿Qué más hay por acá? Estequiometría, ojalá supiera qué es estequiometría. Por acá alguien dice juegos, vocabulario técnico. Bien, perfecto. Pruebas de flujo pulmonar. Por acá más abajo vienen más respuestas. Perfecto. Búsqueda de artículos, glosarios. Perfecto. Técnicas. Mientras ustedes van a ir pensándose esto, y pues además lo comparten con nosotros, les cuento que es buscar puntos de partida. Les hablaba de cómo la motivación nos puede hacer este proceso del aprendizaje de una segunda lengua mucho más fácil. Y como les contaba, no solamente sucede con el aprendizaje de una segunda lengua, sino en general con cualquier proceso de aprendizaje que nosotros llevemos a cabo. Entonces, este ejercicio de empezar a identificar con qué tema conectan mejor los chicos, o incluso cuál es el tema que yo más disfruto enseñar, puede ser un muy buen punto de partida para empezar a traer la lengua extranjera al aula de clase, empezar a traerla como a la cotidianidad de lo que estábamos haciendo que antes no lo incluía, por este tema de que no se sienta como que se está apropiando de espacios que no le pertenecían antes, en donde de pronto el inglés no era tan común. Seguramente hay casos en los que, principalmente me imagino que es el caso de medicina, en donde el inglés sí es un poco más cotidiano por todo este tema del acceso a la información, del acceso a recursos de investigación, a artículos, pero hay otros contextos en donde el inglés de hecho ni se asoma. Entonces, empezar por ahí, por la motivación de los estudiantes, es un muy buen punto de partida. Perfecto. Entonces, muchas gracias por sus respuestas. Sigamos por acá con la presentación. Ahora, digamos que lo que hemos hablado hasta el momento tiene un poco más que ver con el trabajo que nosotros hacemos en el aula, como les contaba, este tema de poder ser nosotros mismos quienes modifica material didáctico y lo lleva a la clase y así. Pero, sin duda, el uso de la tecnología es una herramienta maravillosa que también nos va a facilitar un montón esta transición a empezar a implementar y a empezar a traer la lengua extranjera en aula de clase. Hay muchísimas herramientas. Nosotros seguramente estamos familiarizados con algunas desde los procesos individuales, desde cómo aprendo yo inglés. De pronto muchos de ustedes tienen Duolingo instalado, no sé si lo hagan a diario, pero de pronto la tienen instalada y la han olvidado. Eh, el acceso a películas en su lengua original, plataformas de aprendizaje en línea generales que hay muchos y recursos multimedia que hacen que este acercamiento a una lengua extranjera sea mucho más interactivo. Y yo les traigo algunos ejemplos de cómo hacerlo interactivo y también accesible para los estudiantes y para ustedes. Entonces acá les traigo tres ejemplos que si de pronto ya los conocían, maravilloso, de pronto los utilizaban más enfocado en sus áreas de conocimiento, pero yo vengo aquí a contarles que también los pueden usar y les pueden servir un montón para empezar a vincular la lengua extranjera en sus clases. Para quienes no los conocían, se los presento. Estas tres herramientas son, mejor dicho, la mano derecha de cualquier docente. Una de ellas es Magic School. Magic School tiene muchísimas herramientas, incluso en su versión gratuita. Por supuesto, tiene una versión paga que lo que va a hacer es extender como las posibilidades y esas herramientas a las que se pueden acceder, pero de hecho la versión gratuita tiene muchas estrategias. Magic School y Teachy son similares en cuanto a lo que les permiten hacer. Ustedes con estas aplicaciones van a poder crear presentaciones interactivas apoyándose de la inteligencia artificial, van a poder crear incluso evaluaciones
para que sea más fácil como seguir el proceso de los contenidos, el avance de los chicos y demás. Las presentaciones que ustedes creen interactivas se pueden trasladar a Google Slides, lo cual es maravilloso porque a veces solamente es un tema puntual en lo que necesitamos como esa ayuda extra. Y Research Data en realidad se refiere como a bases de datos generales que podemos encontrar en línea para empezar a traer este tema de las investigaciones y esto de el acceso a la información. También aquí hay como un tip extra y es que todo pueda ser como un paso a la vez, que todo lo que se traiga al aula de clase, también si es la primera vez que ustedes están integrando el inglés de forma estricta como en sus contenidos de clase habituales, es que lo hagan por porciones, que lo puedan hacer de a poco. Si se va a trabajar un artículo científico y no es el caso de medicina, sino cualquier otra área del conocimiento que se pueda traer en pequeñas partes, que toda esta transición se puede hacer de la manera más modelada posible y empática con el proceso también de los muchachos de que es algo nuevo que está llegando. Y no solamente por ellos, sino también por ustedes que de pronto o no tienen una relación muy buena con la lengua extranjera o esto también empieza a mover las rutinas y la cotidianidad. Entonces, ya saben, Magic School y Teachy les permiten hacer presentaciones interactivas, incluso hacer planeaciones de clase. Entonces, es una herramienta muy buena en la que ustedes pueden colocar como cuál es ese propósito, qué es lo que vamos a trabajar, por ejemplo, de los temas que ustedes me estaban comentando que son los que más traen la atención de los muchachos y empezar a buscar estrategias porque todo esto de traer la lengua extranjera al aula de clase va mucho más allá de simplemente enseñar vocabulario específico, que sí es algo importante que se hace, pero no es el centro de todo el proceso. Les doy un ejemplo nuevamente con el tema del avistamiento de aves y el proyecto con los chicos de SONS. Si bien hay mucho vocabulario que trabajar, el vocabulario aislado no me permite la comunicación. Entonces yo puedo crear glosarios, por supuesto, puedo enseñarles cómo se dice las partes del cuerpo de las aves, pero si no pongo ese vocabulario en un contexto comunicativo, ahí es donde no va a haber una comunicación efectiva. Entonces, con estas aplicaciones ustedes pueden crear una lección de clase completa, incluso más de una, y empezar como a articular todo este tema de, bueno, no solamente les voy a llevar vocabulario, sino cuál es mi propósito con este vocabulario, en qué contextos comunicativos se van a utilizar. Si fuera el caso de medicina, por ejemplo, es vocabulario, pero ¿para qué contexto específico? Estoy hablando de una interacción médico-paciente, estoy hablando de dar resultados médicos, estoy hablando de tomar la historia clínica y todo eso me va a ayudar como a orientar el inglés. ¿Cuál va a ser el propósito para que los muchachos lo van a utilizar? Entonces, hay algo fundamental que nos permite la lengua extranjera y es hacer intercambio cultural. Cuando yo les hacía la pregunta al inicio, ustedes me comentaban, por ahí creo que fue Sara, que mencionó la palabra interculturalidad como un beneficio del aprendizaje de una segunda lengua. Y es verdad que el intercambio cultural enriquece la experiencia de cualquier persona, no solamente a nivel profesional, sino a nivel personal, porque yo les comentaba de empezar a entender cómo otras personas viven el mundo, cómo se relacionan y también hay algo de motivación en tener la posibilidad de interactuar con hablantes nativos. Tiene muchos beneficios, por supuesto. Desde la parte lingüística es como yo mejoro mi vocabulario, amplío mi vocabulario, cómo trabajo la fluidez, porque ahora sí me tengo que comunicar en tiempo real, no es solamente como lo que yo hago en un salón de clases, que la comunicación a veces es respuestas muy puntuales a preguntas también muy puntuales, pero cuando yo interactúo con un hablante nativo, estoy interactuando también con todo ese bagaje cultural que esa persona ya carga, cómo entiende procesos que yo entiendo de forma diferente. Entonces, yo sé que esto es algo que no siempre es posible, más porque el inglés no es una segunda lengua en nuestro país, es una lengua extranjera. Eso quiere decir que encontrar espacios y encontrar personas que lo hablen, pues no sucede de manera tan fácil. Pero ahí se puede hacer un trabajo de
de investigación y de conexión. Investigación es ver qué espacios hay en la ciudad que me permitan potenciar esa interacción con hablantes nativos o incluso con otros aprendices de lengua extranjera, y desde la conexión es también aprovechar la globalización y el hecho de que tenemos acceso a Internet de manera un poco más sencilla para empezar a conectar con personas que compartan nuestros intereses o los intereses de los estudiantes, porque si bien esto lo estamos orientando a cómo los estudiantes se pueden sentir más cómodos con esta transición, también es una realidad que nosotros nos tenemos que sentir cómodos con eso que estamos enseñando, con eso que estamos llevando al aula. Entonces, este intercambio cultural y todos los beneficios que ahorita hablábamos, pensándolo en los estudiantes, realmente para nosotros quienes ejercemos el rol docente, también tiene muchísimos beneficios y es, por supuesto, indispensable que nosotros también vivamos ese tipo de experiencias, que conectemos ideas con otros docentes de pronto no puntualmente de un país de habla inglesa, pero sí de otro país latinoamericano en donde estén llevando a cabo estrategias similares, y empezar a compartir esas experiencias, porque cuando nosotros conectamos desde las experiencias, desde las historias, pues va a ser como mucho más fácil lograr una conexión emocional. Entonces, ¿qué otras estrategias hay? Bueno, hablemos un poco de las actividades extracurriculares. Si bien todo este tema de pensarnos cómo o en qué espacios de las clases, de la cotidianidad del aula se puede empezar a vincular la lengua extranjera, también es verdad que eso siempre va a generar un poquito de presión en nosotros y en los estudiantes, porque sigue siendo contextos formales. Cuando nosotros podemos vincular ese nuevo conocimiento que queremos adquirir en contextos menos formales, más cotidianos, que de pronto tengan un poco más, que sea como un proceso inconsciente, pues baja muchísimo la presión de esto lo estoy haciendo por obligación. Entonces, la idea es que hagamos una lluvia de ideas de cómo podemos fomentar actividades extracurriculares que se vinculen con nuestra área del conocimiento. Y hay unas súper generales, de pronto que todos conocemos o que incluso hemos participado, que se piensa muchísimo, por ejemplo, en los centros de idiomas, como les contaba, para minimizar como este nivel de formalidad que tiene el aprendizaje de una lengua en espacios académicos y que se convierta en un proceso un poco más divertido. Entonces, nosotros conocemos los clubs de conversación o hacer incluso cineforos de películas que estén en la lengua meta, en esa lengua que queremos aprender, pero digamos que esos son contextos generales. El reto para nosotros va a ser que lo pensemos desde nuestra área del conocimiento. Entonces, permítanme, yo les voy a compartir por el chat este link y ahora vamos a trabajar en un tablero de Padlet diferente. Permítanme, se los mando por el chat. Listo. Cuando puedan ir accediendo a este tablero, acá les tengo una pregunta para que este sea un espacio como de lluvia de ideas. Dice de la siguiente manera: piénsense desde su área qué actividades extracurriculares podrían implementar. Les voy a dar un tiempo para que lo piensen, para que vayan accediendo, pero yo me adelanté un poco y lo que hice fue dejarles una idea, desde, por supuesto, un concepto muy, muy general. Entonces, estamos hablando de cómo llevar el inglés al ejercicio académico que ya llevan los chicos en cada una de sus clases, y yo les traigo una idea, de pronto para, si están conectados por acá, quienes sean de diseño gráfico, de administración, una de las actividades en donde se voltee como esta formalidad del aula de clase y se lleve el conocimiento del inglés a contextos un poco más reales, vinculados con incluso un poco de trabajo comunitario, es el siguiente. Una idea podría ser un proyecto de traducir y mejorar, si estamos hablando de la parte gráfica, el menú de un restaurante local que se pueda ver beneficiado por el turismo. Esa es una idea mía que yo les dejo por ahí. Si de pronto hay algún profe de alguna de esas áreas de conocimiento que sienta que esa idea le puede funcionar, bienvenido, la puede tomar. Pero es este tema de empezar a vincular el inglés con los propósitos específicos de enseñanza o cuál es la incidencia que van a tener los estudiantes finalmente con ese saber que están adquiriendo en el contexto formal. Entonces, vayan entrando al link y váyanse pensando qué actividades se les ocurren a ustedes, que pueden ser, por supuesto,
desde las que conocemos como los cineforos, pero entonces orientados desde su área del saber, o no sé, otra idea puede ser, eh, es importante que también se piensen como qué es esto que está pasando en la actualidad, qué es esto que puede estar llamando la atención de los estudiantes y cómo podemos hacer esto en inglés, porque de eso se trata, cosas que ya hacemos, ahora cómo las podemos hacer en inglés. Entonces, vayan entrando, pensándose algunas ideas. Si de pronto no pueden entrar al link, me lo pueden comentar por el chat, no hay ningún problema. Yo puedo leer acá en el chat qué ideas se les ocurren. Y aquí les voy a compartir para que podamos ver. Por acá ya tenemos una primera respuesta. Natalia nos dice, educación ambiental asociada a motivar un buen manejo de residuos. Está perfecto. Y lo bueno de estas ideas es que se pueden co-crear. Como que a veces, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa de que hay mucha presión en sentir de que si yo voy a llegar al aula de clase, tengo que llegar con el proyecto pensado de inicio a fin y prever como todas las posibilidades y que no se sienta como que no sé para dónde vamos y qué vamos a hacer. Como que todo esté muy esquematizado. No sé si sea un miedo solo mío, pero lo chévere de estos procesos es que son proyectos que se pueden construir en equipo, sea con otros docentes y lo hacemos interdisciplinar, que también es maravilloso, o que se pueda hacer con los mismos estudiantes. Entonces, en el caso de cómo vincular la educación ambiental asociada específicamente al manejo de residuos, es qué nos podemos hacer con eso. Si hablábamos de que uno de los beneficios de hablar inglés, una lengua extranjera, no solamente es el acceso al conocimiento, sino también la divulgación. Entonces, esta educación ambiental, ¿para quién está intencionada? ¿A qué público quiero que llegue? ¿Y de qué manera lo hago? Entonces, podemos, por supuesto, volver a apoyarnos de la tecnología. Entonces, vamos a crear un videoblog o vamos a crear un blog en donde vamos a hacer posts semanales y van a ser los chicos encargados de hacer la investigación y entonces aquí empezamos a vincular el inglés sutilmente. La investigación la vamos a hacer con estrategias de manejo de residuos que se hayan hecho en escuelas o en universidades o en ciudades de habla inglesa para que esa información que les están dando a los estudiantes de primer momento ya sea en inglés a mitad del proyecto. Entonces, empezar a trabajar cómo vamos a divulgar esa información. Lo vamos a hacer a través de un videoblog, vamos a usar una red social cualquiera, así sea que realmente la información no llegue a esas otras comunidades. Sí hay un proceso muy bello en consignar la información y que se sienta como algo real, que sea un blog que esté publicado, que abramos un canal de YouTube, como que verlo hecho realidad es lo que hace que sea más motivante para los estudiantes e incluso para nosotros. Sí, cuéntame. Profe, Lady, un favor, si podrías actualizar de pronto la pantalla tuya, porque creo que hay más participantes ya en el tablero que compartiste. Muchas gracias. Gracias. Ya, muchísimas gracias, profe. Perfecto. Creí que era que no tenían ideas, no estaban aportando ideas. Bueno, por acá, ¿qué más vemos? Glosario de palabras con definiciones que se puedan extraer de artículos científicos. Ese también es muy bueno porque no solamente va a ser una herramienta muy útil para sus estudiantes, sino que hay algo muy bello que lo podemos traducir en relevo de saberes y es esta posibilidad de dejarle a los que vienen eso que yo ya sé. Entonces es un glosario que la verdad les serviría muchísimo a estudiantes de semestres un poco más bajos, que apenas van a llegar a enfrentarse con esos artículos científicos que no son muy fáciles de entender. Por acá alguien habla de fisioterapia, escribir una historia clínica de una paciente con ciertas pautas para su análisis. Perfecto, eso está genial porque se están pensando en situaciones comunicativas reales, es decir, de verdad los estudiantes, ¿para qué van a utilizar el inglés? Un podcast sobre temas de innovación y emprendimiento, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Lo Yo sé que esto de pronto no lo pensamos mucho más los profes de lengua extranjera, pero hay muchas habilidades, digamos, bueno, muchas no, pero hay 4 habilidades comunicativas que se pueden trabajar en este tipo de proyectos. Entonces, cuando hablamos de producción,
hay producción oral y producción escrita. Cuando yo les hablo del blog, pues evidentemente lo que van a trabajar ahí los muchachos es producción escrita, pero ejemplos como los del podcast nos van a permitir mejorar la fluidez, que ellos se sientan más en confianza con eso que están hablando y finalmente tiene un propósito. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí tienen las ideas para que también se inspiren. Escuchar a otros y leer las ideas del otro ayudan un montón a la inspiración en estos espacios. Ahora, hablando de evaluación, nosotros trabajamos la evaluación en todos los procesos que digamos que se llevan al aula de clases. Hay evaluación que no es formal, sino que es simplemente la observación que yo hago del proceso que han hecho los estudiantes. Y yo sé que de pronto este sea como uno de los miedos que exista en esto de traer el inglés al aula, quizá de los profes que de pronto no sientan que tengan un nivel muy avanzado y entonces se vean enfrentados como esta pregunta de, pero yo cómo sé si lo están haciendo bien, si yo no termino de entender o no me siento como con la potestad de evaluar. Pero cuando si digamos nos apropiamos un poco más de este tema del trabajo por proyectos y empezamos a echar mano de estos recursos que nos trae la inteligencia artificial, como se los comentaba en un rato, que eran Teachy y que eran Magic School, pues vamos a encontrar que los ejercicios de evaluación van a ser un poco más fáciles de traer al aula y de planearlos. Entonces, la verdad es que esto de traer el inglés al aula no es como traer algo completamente desconocido al trabajo que ustedes ya venían haciendo. Y por lo mismo, la evaluación que se hagan de estos procesos, que la recomendación, por supuesto, es que sea continua, no tiene por qué sentirse como un monstruo que no conozco al que me voy a afrontar. Entonces, este tema de poder usar la inteligencia artificial va a ser una estrategia muy, muy buena para ustedes como profes, para quienes quizá no se sientan tan cercanos con la lengua extranjera. Y también es buscar estrategias de, bueno, ¿qué es lo que voy a evaluar? ¿Cuál es el proceso? Finalmente, este tema de la proficiencia o la competencia en una lengua extranjera no es puntualmente lo que voy a evaluar, sino qué tan efectiva es la comunicación en los contextos que yo le propongo al estudiante. Estos contextos son, por ejemplo, el tema de crear una historia clínica o poder recolectar información para crear una historia clínica. Son cosas que ustedes ya conocen, porque finalmente es su área de conocimiento y simplemente se le agrega como este plus de que estamos hablando de estos procesos en una lengua extranjera. Entonces, les doy un ejemplo. Cuando les contaba del proyecto de Sonso con los intérpretes ambientales, eh, ese era como uno de mis miedos. Listo, yo les puedo enseñar inglés, les puedo dar estrategias de pronunciación muy buenas, puedo traer todos los juegos del mundo para trabajar el inglés, pero pues finalmente mi fuerte no era el avistamiento de aves, yo no me sabía ningún nombre científico de un ave para ese entonces. Y esa es una ventaja que es, de hecho ustedes ya cuentan con ella, su área de conocimiento y el proceso que ustedes ya hicieron de formación en eso que le están enseñando a los estudiantes ya está. Y es una ventaja, créanme que yo en ese momento hubiera agradecido saber un poco más sobre aves, pero digamos que el aprendizaje es continuo no solamente para los estudiantes, sino también para nosotros como docentes. Entonces, piensen en que ustedes ya tienen esa ventaja, ustedes ya saben de lo que están hablando, conocen cómo se deben hacer estos procesos, solamente que están familiarizados con ellos desde el español y el inglés finalmente es una excusa para comunicarse. Eso es lo que lo hace interesante de sacarlo de estos contextos en donde sí se estudia inglés desde la formalidad de aprender una lengua extranjera y desde la generalidad. Ustedes tienen la posibilidad de traerlo a un contexto mucho más específico que va a incrementar la motivación y que va a hacer mucho más fácil empezar a hacer estas evaluaciones de los procesos, como la comunicación, digamos que es fácil de evaluar en términos de que si no hay respuesta a lo que yo estoy preguntando, pues hay una falla en la comunicación. Si no recopilo la información que necesito, debe haber una falla en la comunicación. Entonces, como les decía, mientras se puedan apoyar de estas herramientas de inteligencia artificial que les pueden ayudar, al menos en un inicio, en diseñar estos formatos de evaluación, y que se tome la costumbre de hacerlo de forma continua, de pronto en un inicio de manera general del proyecto completo y no tanto de la proficiencia del estudiante
a la hora de comunicarse, a la hora de pronunciar, etcétera, pues va a hacer también que como que esta transición que de pronto algunos quizá apenas van a hacer, pues sea un poco más fácil. Ahora, colaboración internacional. Como les decía, todos estos procesos, el hecho de que se puedan hacer co-creados lo hace sumamente valioso porque apoyarse de las ideas de otros, inspirarse de las ideas de otros es una herramienta en serio fundamental para poder diseñar todos estos proyectos, pero también tener la posibilidad de comunicarse, de usar esa lengua extranjera que están aprendiendo tanto los estudiantes como ustedes, quienes quizás estén en ese proceso de fortalecer su competencia en el inglés, va a hacer que sea mucho más fácil este proceso. Estas colaboraciones se pueden hacer con universidades extranjeras, con instituciones muy puntuales que, digamos, estén vinculadas con su área de conocimiento, que les ofrezca a los chicos no solamente ese acceso a la información nueva, sino la posibilidad de comunicarse en estos contextos específicos que nosotros estamos trayendo a la hora de clase. Y no, de pronto no hay que pensar que esta colaboración internacional y que esta comunicación en una lengua extranjera siempre tenga que ser con un hablante nativo. Si no es nuestra posibilidad, si de pronto ese correo que enviamos a esa universidad en Londres, en Estados Unidos, todavía no ha sido contestado, pues empezar a buscar aprendientes de lengua extranjera en nuestros contextos específicos que no sean puntualmente los de un país de habla inglesa también es una posibilidad muy, muy importante de la que nosotros podemos echar mano. Ahora, hablemos un poco de los desafíos a superar. Quizá, digamos que durante toda esta charla ustedes han pensado, bueno, pero todo lo que ella me dice realmente no es tan fácil. Realmente eso que me dice ya lo he intentado y de pronto no me funcionó. Pero eso también puede venir de que no hay un proceso suficiente. Sí, perdón. Creo que se abrió El micrófono, ¿cierto? el micrófono, sí, de la profe Shirley Patricia. Ya colaboró. Listo. Ya, gracias. Qué pena, profe. Gracias. Ya. No hay ningún problema. ¿Qué les venía diciendo? Sobre los desafíos. Entonces, sí, finalmente quienes conocen mejor cuáles son esos desafíos según su contexto son ustedes. Yo les puedo dar un panorama general y pensarme cuáles son esos retos que nos encontramos en este tipo de contextos y cuáles pueden ser sus soluciones, pero otro punto de partida, además de pensárselo como hicimos en un inicio, desde eso que motiva a los estudiantes, pues también entender cuáles son esos problemas que necesitamos solucionar o superar. A veces se trata de falta de recursos, a veces se trata de esa resistencia al cambio que la podemos ver en los estudiantes que en su contexto no tuvieron la posibilidad de aprender una lengua extranjera desde pequeños o que de hecho su proceso de aprendizaje ha sido desde el estoy obligado a hacerlo y no porque realmente me interese y todo eso finalmente va a influenciar en cómo se relacionan ellos con la lengua extranjera y cómo se van a sentir al ver que se está apropiando de un espacio en donde antes no hacía parte. Entonces, la idea es que ustedes piensen y me lo van a comentar por el chat cuáles son esos desafíos que ustedes sienten que tienen actualmente para llevar, para empezar a implementar el inglés en los contextos específicos de sus salas de clase. No tienen que darme muchos detalles, de pronto ustedes todavía no han terminado como de hacer esa evaluación del panorama y saber por qué sucede esto, como que sí, no, yo veo resistencia al cambio, me pueden escribir por ahí, resistencia al cambio de los estudiantes o incluso yo siento que no tengo las herramientas comunicativas necesarias para hacerlo y podemos ir dando como unas ideas generales a cómo superar esos cambios, pero sin duda identificarlos es un primer punto de partida. Si yo sé qué es eso que tengo que superar, desafiar, pues puedo buscar las herramientas para hacerlos y ahí es donde me empiezo a encontrar como con esas nuevas estrategias para. Entonces, si pueden ahí compartirme por el chat cuáles son esas dificultades que ustedes han encontrado, y pronto les puedo dar como un ejemplo un poco más específico de cómo superarlas, sería incluso mejor.
Esta no tiene link, la idea es que no la vamos a crear en un Padlet, sino solamente en el chat. En el chat me van a escribir y contar qué sienten ustedes que son sus desafíos, porque este puede ser nuestro punto de partida para empezar a implementar la lengua extranjera precisamente en el salón de clase. De pronto haya alguna idea creativa que venga de mi parte, que venga de parte de otro participante y les pueda decir, mira, ese problema o esa dificultad que sientes, yo también la viví o yo también la estoy viviendo y yo siento que se puede solucionar de esta manera. Entonces puede ser una palabra clave, no hay como ningún problema con ello. Imagínense que es una urna virtual. Por acá Fabiola nos cuenta que a algunos estudiantes no les gusta la segunda lengua. Ujú. La pronunciación. La pronunciación es un tema sensible a veces de trabajar porque tenemos este concepto de que si no sonamos como un nativo, no hablamos bien una lengua extranjera, sea inglés, sea francés, eh, y perdemos de vista la importancia de una buena pronunciación. Y realmente está, como les decía, en la comunicación, en que si yo pronuncio de alguna manera, si yo no pronuncio la TH del inglés, que es un poco soplada y es un sonido que no existe en el español, pues puedo estar cambiando el significado a una palabra. Les doy el ejemplo más común que existe. Yo puedo decir tree o puedo decir three y estoy diciendo dos palabras diferentes. Si nosotros vemos la pronunciación desde ahí, desde cómo puede afectar la comunicación y no qué tan nativo me hace ver, quizá podamos bajar como este miedo a hablar inglés si no voy a sonar como un nativo. Por acá Andrés nos comparte apatía de querer aprender una segunda lengua por parte de los estudiantes. Eh, es verdad, como les decía, esto parte de conocer un poco la historia de los chicos y eso puede ser algo que ustedes pueden implementar. Generalmente en la enseñanza del inglés con fines específicos hay algo fundamental que se debe hacer como punto de partida, que se los dejo también como otra estrategia extra que les puede funcionar, y es hacer un análisis de necesidades. Ese análisis de necesidades no solamente viene de entender para qué los chicos van a necesitar la lengua extranjera a la hora de comunicarse, sino también conocer cuál ha sido su experiencia en este proceso de aprendizaje y entender de dónde viene esa apatía, de dónde viene el no lo quiero aprender, cuál fue esa mala experiencia y de pronto yo como profe, cómo puedo influenciar para que esa mala experiencia minimice o para que no se vuelva a repetir. Por acá Dubis nos comparte, dicen que si les va mal en español, ahora imagínense en inglés. Bueno, puede ser que sintamos que nos va mal en español, pero viene de lo mismo, de la formalidad que nos trae la escuela, de que tengamos que ver gramática, de que sintamos que no nos comunicamos bien, que nos falta ortografía, pero la ventaja que ustedes van a tener, que yo desde mi experiencia trabajando con la comunidad de Sonso les puedo dar fe de que ayuda un montón a que la relación con la lengua extranjera no se sienta desde la apatía y no se sienta desde el fracaso, es que encuentren un propósito comunicativo. Una vez yo tengo claro para qué voy a usar el inglés, en qué contextos me voy a comunicar, es más fácil orientar la pertinencia y que yo sienta como que esta cosa sí me llama la atención. Por acá nos comparte, por ejemplo, Esperanza, lo siguiente. Desde el programa de instrumentación quirúrgica se motiva a los estudiantes para que hagan sus estudios de inglés y alemán, para cuando sean profesionales puedan incluirse en convenios de trabajos en Alemania. Eso también está fantástico. Hay una motivación ahí y es en un aspecto mucho más amplio, es cambiar su estilo de vida, es tener la posibilidad de continuar sus estudios en un país de, de habla inglesa o en este caso en Alemania y nuevamente se trata de encontrar ese propósito que todos persigan. Por acá nos comparten el hecho de ser profesor modelo de rol puede generar una sensación de sentirse expuesto al no manejar bien el idioma y los estudiantes presentan además resistencia a la aplicación del inglés que están aprendiendo. Sin duda, esto de traer la lengua extranjera, en este caso pues específicamente el inglés, a una aula de clase en donde no se trabajaba antes,
necesita una exploración desde todos los participantes, no solamente los estudiantes y qué tan seguros se puedan sentir ellos hablando inglés en un contexto donde antes no lo hacían, sino también yo como profesor, qué tan seguro me siento con lo que estoy enseñando, con lo que estoy diciendo o incluso con lo que estoy pronunciando. Entonces, esta también es una invitación para que encuentren ustedes, quizás esos que en un inicio habían respondido que no se sentían tan cómodos con la lengua extranjera, que encuentren esos espacios en donde se puedan vincular y relacionar a una lengua extranjera, sea inglés, sea alemán, sea francés, desde espacios donde les generen a ustedes motivación y satisfacción. ¿Cuál es la estrategia que todos los profes de inglés casi siempre comentamos? Y es eso que a ustedes les gusta, empezar a hacerlo en inglés. Si les gusta escuchar música, háganlo en inglés. Si les gusta ver películas, vean películas en inglés en un inicio con subtítulos. Y va a ser crucial que quienes se sientan más motivados en un inicio sean ustedes. Pero ya saben que lo ideal es bajarle a esa presión que uno siente cuando se tiene que comunicar en una lengua extranjera y empezar como a derribar esas experiencias pagadas que no marcaron de manera positiva su proceso de aprendizaje del inglés y que ahora ustedes que tienen la autonomía de escoger la forma en la que se van a comunicar, los contextos en los que se van a comunicar, como que les permitan relacionarse a aquellos que no sienten que su relación es un 10 de 10 con la lengua, pues de una manera un poco más amigable. Y eso les va a permitir llevarle a sus estudiantes esas estrategias que ustedes finalmente ya probaron en ustedes mismos y que entienden que facilita un montón este proceso de aprendizaje de una lengua extranjera. Entonces, a quienes compartieron cuáles son sus dificultades y sus desafíos a superar, muchas gracias. Como les cuento, a esos que de pronto todavía no los han identificado, esta es mi recomendación de un primer ejercicio. Es importante saber qué necesito superar, cuáles son como mis dificultades, leer el contexto completo para saber qué estrategias implementar. Entonces, si hay apatía de los estudiantes, de pronto el inglés no lo tenga que llevar de manera tan abrupta o con actividades demasiado académicas, sino empezar desde la motivación de los chicos en otros espacios. Y la recomendación a lo que yo les invito es eso, a que se empiecen a pensar en esos desafíos como una motivación para encontrar cómo socializarlos. Me había olvidado de avanzar en la diapositiva, qué pena, esta era la pregunta que les estaba haciendo, de qué desafíos se encuentran en su realidad. Bueno, para ir cerrando este espacio a modo de conclusión y antes de contarle como esos recursos extra que les dejo para que ustedes como que continúen en este proceso de vinculación, estas estrategias efectivas, esto de efectivo, realmente lo van a determinar ustedes. Yo desde mi experiencia como profe de inglés en contextos formales y en contextos informales, les puedo decir, miren, a mí me ha funcionado esto, otro, pero lo que hace una efectiva una estrategia o no la hace efectiva es el resultado que les da al implementarla. Como que nosotros llegamos con muchas expectativas antes de llevarla al salón o antes de llevarlo al contexto, resulta que al implementarla no funciona. Y no porque la estrategia no sea efectiva, es precisamente por la población, por el contexto, por la historia que tenían con el aprendizaje de una lengua extranjera. Entonces la idea es que ustedes utilicen estas estrategias y estos espacios y vayan haciendo la prueba y el error, el ensayos. Primero en ustedes, en su propio proceso y también en el aula de clase. Y empiecen a hacer un ejercicio, incluso si tienen la posibilidad como de registrar los avances, los fracasos que resultan de esta implementación del inglés en sus contextos. Esto también les va a permitir incluso hacer un seguimiento a qué ha funcionado y qué no ha funcionado en este contexto y qué cosas puedo seguir o no puedo seguir implementando. Esto es un proceso continuo, de largo aliento, como diría mi mamá, y lo importante es que ustedes vayan conociendo cuál es esa respuesta de los estudiantes a lo que ustedes quieren llevar al aula y que se comuniquen entre ustedes como docentes, que se comuniquen con los estudiantes, que incluso puedan tener como una relación un poco más cercana con el centro de idiomas y con los profes de inglés que hacen parte del centro de idiomas si necesitan ideas de recursos, de materiales. Nosotros conocemos
varios por este tema de diversificar lo que enseñamos en el aula de clase. Entonces, muchas veces voy a tratar temas de medicina porque es importante enseñarle a los chicos cómo se van a comunicar si están en una consulta médica en un idioma extranjero. De pronto no va a tener el nivel de dificultad que lo requiere, por ejemplo, un docente de medicina, pero lo que sí vamos a saber es estrategias para llevar ese tipo de vocabulario o para enseñar vocabulario específico, o cómo yo convierto el vocabulario en realmente la posibilidad de generar una interacción importante y que no se quede en esta memorización que de pronto es lo que incluso a nosotros nos afectó un poco la relación del inglés en la escuela o en contextos un poco más formales, que la veíamos más el de memorizar vocabulario, memorizar las tablas de conjugación, y la idea es como empezar a soltar esas estrategias que si bien pudieron funcionar en un inicio, pues estamos en un contexto diferente, tenemos unas necesidades diferentes, necesidades a las que yo les invito como que empiecen a indagar, y de ahí puedan partir para generar como los contenidos que necesitan generar, las estrategias, los formatos de evaluación y estas actividades extracurriculares que les pueden dar como un poco más de motivación a los estudiantes y que no se sientan como tan presionados para que finalmente alcancen esos beneficios que hablábamos al inicio, esto de un futuro exitoso, de las posibilidades de estudiar en otro país, del acceso a la comunicación, de comunicar eso que yo ya sé. Entonces, finalmente esa es como la invitación. Y antes de que se vayan, les comparto como unas herramientas extras de las que les comenté hoy para que ustedes de pronto en un momento de curiosidad o de planeación de alguna de sus clases, pues también puedan como entrar a internet y empezar a empaparse un poco de estos temas y encontrar también sus propias estrategias. Seguramente ya las habían escuchado, al menos gamificación y aprendizaje basado en proyectos, pero a veces tenemos recursos muy, muy buenos que se nos olvida que nos pueden servir en ciertos espacios. Entonces, la metodología que les comento en un inicio, que en inglés es Content and Language Integrated Learning, que les va a, básicamente es un resumen de lo que trabajamos el día de hoy y es una metodología que ya propone esto de enseñar el inglés con un propósito diferente a una comunicación general. Entonces, son trabajos en donde ustedes van a poder ver qué estrategias hay para empezar a vincular temas específicos. Hasta el momento, digamos que eso se ha hecho desde otras áreas del saber, un poco más generales, un poco más vinculadas con el arte. Es más fácil hacerlo desde el arte muchas veces que desde la ciencia, pero es una metodología que les puede servir un montón como para empezar a buscar esos casos que ya han sido exitosos en otros espacios. La gamificación, que es una estrategia que seguramente ya utilizan, pero que pueden utilizar ahora de manera consciente en esto de traer el inglés a sus aulas de clase y es precisamente para motivarla, para impulsar la motivación en los estudiantes. Eh, y es todo esto de nosotros aprendemos jugando. Yo sé que a veces cuando estamos un poco adultos, como que vemos el juego con recelo o incluso los mismos estudiantes de pronto sientan que el juego es una etapa que ya quemaron, pero realmente no. Realmente el juego nos prepara para la vida y nos permite como simular estos escenarios en donde luego vamos a tener que ir a la vida real. Entonces el juego es una parte muy importante del proceso de aprendizaje incluso fuera del aula y cuando lo traemos al aula, cuando empezamos a implementar estas estrategias de retos, incluso de premios, como se ven en los juegos, todo esto de ver que sube la intensidad o el nivel de dificultad, pues eso también es un motivante. Y que puedan echar mano del aprendizaje basado en proyectos. Por eso les decía que hiciéramos la lluvia de ideas, que se pensaran un poco de qué estrategias pueden llevar como actividades extracurriculares y que cuando se piensa a manera de proyectos y se le da un sentido, pues nuevamente la motivación siempre va a ser como nuestro highlight de todo el proceso.
que se piensen en proyectos en donde eso que los estudiantes saben o están aprendiendo desde la carrera que escogieron, tiene un propósito y el inglés finalmente se convierte en una excusa más, en una excusa para comunicarme o en una posibilidad de llevar eso a otro contexto. Entonces, bueno, eso era lo que les quería compartir el día de hoy. Por acá veo en el chat que les enviaron un link de asistencia. Estos minuticos no sé si de pronto tengan alguna duda, si de pronto alguien quiera alzar la mano y contarme, no sé, una experiencia muy específica, muy puntual o dudas en general, pues este es como el momento y el espacio para que lo puedan hacer o si de pronto dice también ya quiera tomar este espacio para cerrar. Muchas gracias a ustedes, realmente muchas gracias a ustedes por venir a este espacio, por interesarse, por escucharme eh, y estar acá. Muchas gracias. Con mucho gusto, Rodrigo. No sé, Lizeth, sí. Para la enseñanza del bilingüe. ¿Qué opinan? Sugerencia, comentario, veo unas manitos por ahí. Muchas gracias, muchas gracias. De Lady, Muchísimas gracias por todo. Desglose de muchas cosas. Te lo agradezco. Muchas gracias. ¿Saben dónde está Muchas Lady? gracias. ¿Dónde Lady? ¿Dónde ¿Perdón? está? Yo en Cali. Ya está. Vale, entonces, imagínense, esto es algo intercultural, interdisciplinario. Podemos compartir saberes, experiencias de todos nuestros departamentos de Colombia también. Lady, muchísimas gracias, te agradecemos por toda la intervención, tus aportes y demás. Esperemos, no sé si hay alguna pregunta por ahí en el chat, alguien tiene alguna duda, quiere hacer algún comentario, sugerencia. Si quieren contar algo específico, bienvenido. Gracias por la presentación, por haber dado los aportes pues, en las actividades de paddle. ¿Cuál fue la otra que hiciste? Bueno, por el chat. También estuvo muy dinámica. Bueno, parece que no hay preguntas. Bueno, muchísimas gracias entonces. Feliz tarde. Bueno, muchísimas gracias, profesora Lady. De verdad, muy interesante el espacio desde desarrollo profesoral del campus. Agradecemos muchísimo su participación. Nos ha generado un gran compromiso frente a nuestras competencias profesorales y, bueno, la inclusión de herramientas bilingües a nuestras clases a partir de los gustos y propósitos y motivaciones de los estudiantes. Un concepto interesante de un contexto comunicativo. Es nuestra tarea entonces. Muchísimas gracias por el espacio, excelente capacitación. Esperamos tenerla nuevamente de invitada porque creo que quedamos ávidos de otras experiencias y de pronto de ese espacio algo más práctico, interactivo que usted generó. Realmente fue bien interesante para nosotros. Muchísimas gracias, profesora, y gracias a todos por haberse conectado a este gran espacio. Recuerden hacer la evaluación de la capacitación y posteriormente pues, recibirán la certificación a través de la plataforma de Galileo. Que terminen de pasar una buena tarde y gracias a todos. Muy amables. Gracias, feliz tarde para todos. Un gusto pues estar acá con ustedes y compartir este espacio. Gracias, profe.